Bienvenidos a este video. Si estás aquí es porque quieres descubrir en dónde se encuentra el oxígeno en el cuerpo humano. Pues el oxígeno es un elemento químico, tiene número atómico 8 y es el segundo elemento más electronegativo de toda la tabla periódica. Por supuesto que después del flúor. La electronegatividad de los elementos se mide a través de la escala de Pauling. Mientras más electronegativo sea, eso lo que significa es que tiene la capacidad de unirse con otros elementos y formar moléculas de diferentes tipos para cumplir diferentes funciones. La electronegatividad del oxígeno es de 3.4 Paulings. El oxígeno pues es obviamente sumamente importante para la vida. Forma el agua, la capa de ozono, forma todas las biomoléculas en todos sus derivados, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, un montón de cosas. También sabemos que el oxígeno es sumamente importante porque debemos respirarlo para podernos mantener con vida. ¿Y cuál es la razón por la cual tenemos que respirar el oxígeno para mantenernos con vida? ¿Qué es lo que hace el oxígeno? ¿Cuál es la función del oxígeno en nuestro cuerpo? Pues la función es poder realizar la respiración celular. Eso es lo más importante y lo más relevante y el motivo por el cual necesitamos el oxígeno en el cuerpo humano. Necesitamos hacer respiración celular. Entonces, cuando yo pregunto ¿en dónde está el oxígeno en el cuerpo humano?, la mayoría de los estudiantes responde está en la sangre. Y sí, está correcta la respuesta, está en la sangre porque la sangre es el vehículo de transporte por el cual el oxígeno va a llegar a donde tiene que llegar para poder participar en la respiración celular o para hacer posible la respiración celular. Pero digamos que la respuesta está a la mitad. El oxígeno se va a encontrar en un sitio importante de la respiración celular y ese lugar es el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. Sin el oxígeno va a ser incapaz de producirse la respiración celular y esto va a generar la muerte. Y así es, entonces el oxígeno está en el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. ¿Y para qué está allí? ¿Por qué el oxígeno está allí? Está allí porque necesita formar agua, así de simple. El oxígeno está ahí para formar agua, una molécula simple de agua. Para formar una molécula de agua sabemos que tiene un oxígeno y sabemos que tiene dos hidrógenos, porque por la fórmula decimos H2O, sabemos cómo es una molécula de agua. Pero tal vez lo que no sabemos, porque no nos lo dice la fórmula, es que posee dos electrones. Es decir, el oxígeno es un tetraedro, tiene dos cargas positivas, que se las proporciona el hidrógeno, y tiene dos cargas negativas, que se las proporcionan los electrones. Bien, en la cadena de transporte de electrones, es una cadena que transporta electrones, se van a entregar dos electrones al oxígeno que está residente en el complejo 4. Este va a captar dos hidrógenos del espacio citosólico de la mitocondria y allí se va a mezclar todo para formar una molécula de agua. Y básicamente ese es el motor o lo que va a dar el inicio a la vida, la producción de esa molécula de agua en el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. Y les voy a explicar por qué es tan importante. Resulta que esa cadena de transporte de electrones mueve electrones a través de esa membrana, desde un complejo a otro. Tenemos el complejo 1, el 3 y el 4 están fijos en la membrana. El complejo 2 es un complejo móvil. Tenemos el citocromo C que mueve los electrones del complejo 3 al 4 y tenemos la ubiquinona que mueve del 1 al 3. Pero esos son transportadores intramembrana. Pero bueno, el citocromo C está realmente en el espacio intermembrana, no está dentro de la membrana. La ubiquinona es el único que está dentro de la membrana. Pero lo relevante es que los electrones se mueven por la membrana pasando de complejo en complejo y cada vez que pasan de un complejo a otro se encargan de traslocar protones, es decir, traslocan hidrógenos desde el espacio citosólico de la mitocondria hasta el espacio intermembrana. Eso va a generar una gradiente de concentración y un desequilibrio eléctrico en la mitocondria. Entonces ahora todos los protones que están en el espacio intermembrana van a tener que devolverse, van a tener que pasar al espacio citosólico de la mitocondria, pero no van a poder hacerlo. Para eso necesitan de una turbina molecular que se llama ATP sintasa, que va a permitir que los protones que están en el espacio intermembrana se regresen, pasen de nuevo al espacio citosólico de la mitocondria y cada vez que un protón de esos, un hidrógeno, pase, va a dar una vuelta. Realmente 2.7 protones se requieren para que se pueda generar un ATP en la ATP sintasa por fosforilación oxidativa. Es decir, este proceso se llama fosforilación oxidativa y es cómo se produce la energía en el cuerpo. La energía se produce porque los protones que están en el espacio intermembrana pasan por la ATP sintasa y llegan al espacio citosólico de la mitocondria. Y cada vez que esto pasa, la turbina gira y esa energía mecánica de giro genera la suficiente energía para transformarla dentro de un enlace fosfoanhidro y poder catalizar la reacción ADP, adenosindifosfato, más un grupo fosfato sencillo y formar un ATP. Eso se conoce como fosforilación oxidativa. Entonces, para esto se utiliza.
Ahora, ¿cómo llegan esos electrones a esos complejos? Porque dije que el electrón pasaba de complejo en complejo, pero ¿cómo llegan los electrones a ese complejo? Llegan a través de los portadores de energía intermedia. ¿Y qué son los portadores de energía intermedia? Los NAT y los FAT. Voy a hablar de ellos en otro video. Pero estos NAT y estos FAT vienen de algo, vienen de algún lugar. Y ese lugar es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs inicia, o su alimentador principal, es el acetil-CoA y un oxaloacetato que ya es residente del ciclo. Estos dos compuestos van a dar una vuelta completa, terminan nuevamente en oxaloacetato para recibir un nuevo acetil S-CoA y el proceso libera 3 NAT y un FAT. Esos NAT y esos FAT van a ir entonces a los complejos a entregar los electrones para hacer o describir el proceso que ya expliqué. Pero a su vez, ¿de dónde viene el acetil-CoA? El acetil-CoA viene de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Un proceso llamado descarboxilación oxidativa convierte el ácido pirúvico en acetil-CoA para poder alimentar el ciclo de Krebs. El ácido pirúvico viene del citosol, de un proceso que a su vez se llama glucólisis, que es la transformación de la glucosa en 2-piruvatos. Y la glucosa a su vez viene de la dieta. Entonces date cuenta cómo la comida, la energía, proviene y se va transformando. Allí se cumple la ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cumpliéndose la primera ley, el azúcar se va a transformar en piruvato, el piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA en portadores intermedios NAT y FAT. Estos van a ir a el complejo 1, van a entregar sus electrones, los electrones van a pasar de complejo en complejo, se van a traslocar los protones, se va a crear un desnivel en la gradiente, este desnivel va a hacer que los protones bajen nuevamente, la turbina va a girar, va a generar ATP y los electrones que llegan al complejo 4 tienen que tener un fin, tienen que llegar a un sitio. Y ese fin, ese sitio es el complejo 4. Esos electrones se unen al oxígeno que está residente en el complejo 4, se une con 2 hidrógenos más y forma una molécula de agua cada vez que un portador intermedio entrega un electrón. Ahora sí sabemos en dónde está el oxígeno y para qué se utiliza. Entonces sí, el oxígeno también está en la sangre porque lo transporta el eritrocito, o sea, lo transporta la hemoglobina en el eritrocito. Pero es importante recolectar el oxígeno en el pulmón y llevarlo hasta la célula para que ese oxígeno termine en el complejo 4. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y te haya servido. No olvides compartirlo con tus compañeros, me sirve de mucho. No olvides darle un like y dejar tu comentario. Si tienes una pregunta o una recomendación para un video, no olvides mencionarlo en los comentarios. Yo soy el profesor Pastor Colmenares, muchas gracias.